Desde hace más de 15 años me dedico a manejar tráileres por todo México. He cruzado la Sierra de Puebla con neblina espesa como caldo. He bajado por la autopista de Cuernavaca cuando los frenos ya no más eran promesas. Y he atravesado la Sierra Tarahumara en noches tan oscuras que la luz de mis faros parecía tragada por algo más denso que la sombra. Pero nunca me había tocado ver algo que me dejara temblando de verdad. Hasta esa noche en la Libre de Veracruz a Oaxaca. Era mediados de octubre, cerca del Día de Muertos. El calor húmedo de la zona de Acayucán se sentía pegajoso, aunque ya eran pasadas las 2 de la madrugada. Venía manejando una caja seca de doble eje cargada con bultos de azúcar. No tenía prisa, y aunque la autopista era más segura, preferí tomar la libre porque siempre he creído que el camino viejo conserva mejor las historias y las advertencias. La radio apenas captaba algo, así que la traía en volumen bajo, solo por no sentirme tan solo. El monte a ambos lados se abría en sombras altas, donde solo los faros alcanzaban a arañar la oscuridad. No había más autos, ni luces, ni perros, ni nada. Fue entonces cuando lo vi. Un coche compacto, gris, varado a la orilla del camino. Las luces de emergencia parpadeaban lentas, como si la batería estuviera muriendo. Y junto a la puerta del conductor había alguien, un hombre. Me hizo señas con los brazos, lentas y pesadas, como si apenas pudiera mantenerse en pie. No era raro ver accidentes o vehículos descompuestos en esa carretera, así que frené poco a poco, con cuidado de no patinar. Me orillé a unos 20 metros, puse las intermitentes y bajé del tráiler. Llevaba una lámpara en el cinturón, así que la encendí y caminé hacia él. ¿Todo bien, jefe?, grité mientras me acercaba. Pero el tipo no respondió. Solo seguía levantando los brazos de forma errática, como si le costara trabajo mantenerse de pie. La luz de mi lámpara lo alcanzó. Ahí fue cuando me detuve. No era que estuviera malherido, era otra cosa. Tenía la ropa rota, sí, pero su piel, incluso desde esa distancia, se veía rara. No sucia, no llena de sangre, no. Era como ceniza mojada, como si hubiera salido arrastrándose de entre carbones apagados. La cabeza la tenía ladeada hacia un lado y la mandíbula parecía caída, colgando apenas por un lado. Y sus ojos, eso fue lo que más me sacó de onda. Estaban completamente en blanco, pero no como los de un ciego, sino como si no hubiera nada atrás. Di un paso más. Fue entonces cuando ese hombre se dejó caer de rodillas, luego de manos, y sin decir palabra empezó a arrastrarse hacia el monte. No caminó, no gateó, se arrastró, con movimientos torpes pero veloces, como una araña mal hecha. La cabeza le colgaba mientras se deslizaba por el suelo con las manos abiertas, torcidas como si los dedos se le hubieran quebrado hace mucho. Me quedé congelado. No supe si regresarme al tráiler o si gritar. La linterna temblaba en mi mano y me di cuenta que yo también lo hacía. El cuerpo desapareció entre la maleza del monte sin hacer un solo ruido. Ni una rama crujió, solo se fue, como si el monte lo hubiera jalado. Corrí de regreso al tráiler, cerré las puertas, le metí cambio y arranqué tan rápido como pude. Manejar en una libre a esas velocidades no es cosa de tontos, pero en ese momento me valía madres. No llamé a nadie. No paré hasta llegar a un retén militar cerca de Matías Romero. Cuando los soldados me preguntaron qué me pasaba, no supe qué decir. Solo les dije que había visto algo raro en la libre. Uno de ellos, un muchacho joven, me miró serio y luego bajó la voz. ¿Dónde fue, patrón? Como a 1 hora antes de llegar aquí, le dije, aún con las manos sudadas en el volante. El soldado se me quedó viendo un momento. No se regrese por ahí. No pare por nadie, ¿me oye? Ni aunque vea que alguien se está muriendo. Ya han sido varios los que cuentan cosas parecidas. Y hay unos que ya no regresan. No quise saber más. A la mañana siguiente, cuando el sol ya calentaba fuerte, regresé por la misma ruta. No había ni coche varado ni huellas de nada, como si todo lo que vi fuera parte de un mal sueño. Pero no lo fue, porque desde esa noche,
Cada vez que paso por una libre después de medianoche, me pasa lo mismo. De reojo, en los espejos, veo a alguien que se arrastra detrás del tráiler. No lo veo claro, nunca lo veo de frente, pero lo siento. Y a veces, cuando me orillo para dormir un rato, oigo ruidos en la grava, como manos arañando el asfalto, como uñas largas que rascan el metal de la caja. Una vez, incluso, alguien tocó 3 veces la puerta de mi cabina. No abrí, no moví ni un dedo. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Afuera, algo respiraba, hondo, lento, como si oliera. Desde entonces, ya no viajo de noche. Perdí dinero por cambiar mis rutas, sí, pero nada vale más que la tranquilidad de saber que esa cosa no me sigue cuando hay luz. Porque lo que vi aquella noche no era un hombre, era algo que usaba un cuerpo como traje, algo que quería que me acercara, algo que espera que alguien más baje del tráiler. Y lo peor es que, aunque no lo vi más de unos segundos, sé que si alguna vez lo miro de frente, no voy a poder dejar de arrastrarme con él. A mí nadie me tiene que contar lo que es el miedo. Yo lo viví con los ojos abiertos, con las manos temblando sobre el volante y el corazón a punto de reventar cada que escuchaba el zumbido de una notificación. Y no fue en una casa vieja, ni en un cementerio, ni en un pueblo fantasma. Fue en mi propio carro. Un Tsuru rojo modelo 1998, el mismo que mi papá me prestó mientras te estabilizas, mijo, después de que troné con mi ex y me salí del departamento en Guadalajara. Me fui a vivir a El Salto con mi tía Marta, un fraccionamiento medio olvidado por el municipio, de esos donde todavía hay calles sin pavimentar, tienditas con rejas oxidadas y perros callejeros que se echan bajo los carros por el calor. Desde ahí manejaba todos los días hasta la tienda Electra donde trabajo en Tlaquepaque. Era un trayecto de unos 40 minutos si no agarraba tráfico, y para no estar en silencio, siempre conectaba el celular con un adaptador de casete que todavía usaba el estéreo viejo del carro. Todo empezó una noche de miércoles. Recuerdo que eran como las 10:30 porque salí tarde. Había habido un problema con las cajas y me tocó cuadrar números. Ya iba cansado, manejando por Avenida Gobernador Curiel, pasando el cruce con Lázaro Cárdenas, cuando mi celular, que estaba en la base del tablero, soltó una notificación. Un mensaje de audio en WhatsApp. De mí. Yo no lo había enviado. Al principio creí que era un error, algún audio viejo reenviado, pero cuando lo abrí, me quedé helado. Se escuchaba el sonido exacto del motor del Tsuru. No me refiero a el sonido de un carro, no. Era el motor de mi carro, con ese zumbido peculiar cuando llegaba a segunda, con la vibración de la palanca que solo tenía cuando pasaba de los 40 kilómetros por hora. Luego, en medio del sonido, se oían pasos, como si alguien caminara sobre grava, y algo más. Un susurro, apenas perceptible, diciendo: «Ya voy». Me estacioné en seco frente a una farmacia cerrada. Revisé el audio varias veces, con los vidrios arriba, el carro apagado y el estómago apretado. No había forma de que yo hubiera grabado eso. Era reciente. El archivo decía que se había enviado hace un minuto y estaba en mi propia conversación conmigo mismo, ese chat que uso para guardar notas de voz y tareas. No podía explicarlo. Pensé que tal vez era alguna app fallando o un virus, así que lo borré, reinicié el celular y seguí mi camino. Esa noche me costó dormir, pero uno a veces prefiere no hacerle caso a lo raro. Al día siguiente, en el mismo tramo, de nuevo con el adaptador y el celular conectado, me llegó otro audio. Esta vez mientras esperaba el cambio de semáforo en la glorieta de El Álamo. La notificación sonó fuerte, como si mi celular lo hubiera puesto en volumen alto solo. Lo abrí de inmediato. En el audio se escuchaba el crujido del asiento del copiloto, ese sonido de tela y resorte cuando alguien se sienta rápido. Luego, una respiración, pesada, como si alguien estuviera justo ahí, al lado mío, en silencio. Me giré. No había nadie, pero el asiento tenía una ligera hendidura que yo no había notado antes. Lo más inquietante fue el final del audio.
Un golpecito suave en el cristal, justo del lado del copiloto, y apenas terminó el audio, alguien tocó la ventana. 3 golpecitos secos. Volteé bruscamente, pero no vi a nadie. Ni carros cerca, ni peatones. Nada. Manejé como alma que lleva el diablo. Me fui directo a casa de mi tía, metí el carro al portón y me metí corriendo. Esa noche, el Tsuru se quedó con los vidrios arriba y las luces del patio encendidas. Me prometí que al día siguiente usaría Uber, aunque se me fuera la quincena. Pero por alguna razón, en la mañana, cuando desperté, el celular volvió a vibrar. Otro audio, esta vez más largo. Lo escuché temblando desde la cama. Era una grabación de mí mismo, llorando. Un sollozo bajo, ahogado, como si estuviera hablando desde el asiento del conductor, con la cabeza agachada. Se escuchaban frases entrecortadas, imposibles de entender, como si yo supiera que estaba pasando algo horrible, pero no supiera cómo expresarlo. Al fondo, otra voz. No era la mía. Era grave, casi un gruñido, que decía: no te bajes. Ese día no fui a trabajar. Apagué el celular, lo reinicié en modo seguro, desinstalé WhatsApp, Telegram, todas las apps de mensajería. Nada sirvió. Los audios seguían llegando, y todos solo cuando me subía al carro. Empecé a notarlo más claramente. Los audios parecían grabados desde adentro del vehículo, desde mi asiento, o desde el asiento del copiloto. Algunos eran solo respiraciones, otros eran ruidos extraños, un dedo golpeando el tablero, uñas arrastrándose por el parabrisas, murmullos apenas audibles. Uno tenía una risa, la mía, pero distorsionada, burlona, como si me estuviera viendo desde otro lugar. Cometí el error de enseñárselo a mi tía, una señora de esas que te rezan el rosario sin avisarte. Lo escuchó y palideció. Este carro ya traía algo, mijo. ¿Lo bendijiste cuando te lo prestaron? No, no lo había hecho, ni me pasó por la cabeza. ¿Quién bendice un Tsuru viejo? Esa noche soñé que manejaba en una carretera sola, oscura. A mi lado, un hombre sin rostro. Todo su cuerpo era una silueta negra, pero sentía su presencia. Supe que me iba a llevar a algún lado, que no había vuelta atrás. Desperté con el celular en la mano, la pantalla desbloqueada. Un nuevo audio. ¿Ya viste quién va contigo? Ese día decidí que tenía que deshacerme del carro. No podía más. Lo llevé a un lote de carros usados en Tonalá, y aunque me dieron una baba por él, lo dejé. Me regresé en camión, con los audífonos puestos y el celular en modo avión. Pensé que había terminado. Pasó una semana. Nada. Dormí tranquilo. No más audios, no más ruidos. Hasta que un viernes por la noche, saliendo del Oxxo, vi el Tsuru estacionado frente a la tienda. El mismo. Mis stickers en el medallón, mis rayones en la defensa. Un tipo se subió. Un chavo joven, como de mi edad. Iba solo. Me acerqué un poco, en shock, como si viera a un ex que no esperaba ver. No sabía si advertirle, pero el tipo encendió el carro, puso música y se fue. Me quedé ahí parado. Esa noche, mi celular vibró. Otra vez. Un último audio. Era mi voz, pero no desde el asiento, desde fuera del carro, como si estuviera en la banqueta, viendo cómo alguien más se alejaba. Y al fondo, justo antes de que el audio terminara, la voz de siempre, esa voz que ya no podía olvidar, murmuró algo nuevo, con tono de risa amarga. Tú te bajaste, pero él no. No he vuelto a manejar desde entonces. Y aunque vendí mi celular y cambié de número, a veces, en las madrugadas, cuando la ciudad está en silencio y todo parece dormido, escucho algo que me hiela la sangre, el sonido inconfundible de un motor viejo pasando frente a mi casa, lento, como buscando algo, como si supiera que algún día me volveré a subir. Conducía solo por la autopista del Sol, un trayecto que había hecho muchas veces en mi vida, pero nunca a esa hora, y mucho menos en esa condición. Habían pasado apenas 4 días desde que murió mi madre, y después del entierro no tenía cabeza para quedarme en Cuernavaca. Todo me asfixiaba.
El calor, el silencio, los familiares que solo aparecen cuando alguien muere. Mi plan era llegar a Acapulco para quedarme unos días en el departamento que rentábamos de vez en cuando. No iba por turismo, mucho menos por despejarme. Solo necesitaba estar lejos. Eran casi las 2 de la madrugada. No lo sabía por reloj, sino porque el locutor de Radio Fórmula acababa de decir la hora antes de pasar a una noticia sobre un accidente en el kilómetro 108, justo por donde iba. La noche estaba completamente despejada, ni una nube, y sin embargo, no se veía la luna. Lo noté cuando pasé junto a un Oxxo cerrado, algo raro para esas tiendas, y miré hacia el cielo esperando ver la luna llena que había iluminado el camino antes de salir de Cuernavaca. Pero no estaba, solo el firmamento negro, como si alguien la hubiera borrado. Fue entonces que me di cuenta de lo otro. Los postes de luz, los que van marcando la orilla de la carretera, se apagaban uno por uno en cuanto yo pasaba. No era como esos apagones generales donde se va todo. Era distinto, preciso, metódico. Cuando mi coche se aproximaba a un poste, la luz parpadeaba apenas un segundo, y luego se extinguía. El siguiente, lo mismo. Y así, uno tras otro. No me detuve. Por dentro me dije que debía ser una falla eléctrica, un cortocircuito. Pensamientos lógicos que uno se repite para no darle poder al miedo. Pero el cuerpo no miente. Tenía las manos empapadas de sudor y el volante me resbalaba apenas lo tocaba. Mis piernas temblaban y mi vista no podía mantenerse fija más de 3 segundos sin revisar los espejos. Algo me seguía. No había duda. No podía verlo, pero lo sabía. Lo sentía. Y entonces los vi. Por primera vez. Un par de ojos rojos, pequeños, flotando justo al borde de la carretera, a la altura del pasto seco que cubre los cerros de la zona. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, inmóviles, como si observaran desde el otro lado de algo. Y luego, desaparecieron. Cuando pasé junto a ellos, se desvanecieron en la oscuridad justo cuando el poste que los iluminaba se apagó. «Madre», murmuré en voz baja, instintivamente. Apreté el acelerador. Faltaban unos 20 kilómetros para la caseta de Palo Blanco. El camino era recto, y aunque no estaba del todo solo, de vez en cuando me cruzaba con un tráiler o un autobús. Sentía como si el tramo que recorría estuviera completamente aislado del resto del mundo, como si yo fuera el único atrapado ahí. Los ojos aparecieron otra vez, esta vez más cerca, y no estaban solos. Junto a ellos vi una silueta, primero tenue, como hecha de humo, luego más definida, como si la oscuridad misma la moldeara. Medía por lo menos 2 metros y tenía extremidades desproporcionadas, brazos larguísimos que rozaban el suelo. No tenía cara, ni boca, solo esos malditos ojos flotando donde debería estar su rostro. Intenté encender las luces altas. No funcionaron. Las luces normales tampoco servían. Todo el sistema eléctrico del coche parecía morir cada vez que pasaba junto a esa cosa. Solo podía avanzar a ciegas, con la carretera iluminada apenas por las luces de los postes, hasta que se apagaban. Así, en esa danza macabra, avancé varios kilómetros. A veces los ojos aparecían del lado izquierdo, otras del derecho. A veces más lejos y a veces a menos de 1 metro de la carretera. Entonces escuché algo. No fue dentro del coche, fue afuera. Un sonido seco, rítmico, como si alguien arrastrara un costal lleno de piedras por el asfalto. Un ras, ras, que se intensificaba cuando el coche se detenía o bajaba la velocidad. Como si esa cosa me exigiera seguir adelante. Como si detenerme significara algo peor. Vi el letrero de salida hacia Tierra Colorada, y justo ahí, las luces dejaron de apagarse. Por primera vez en muchos minutos, sentí un falso alivio. Pensé que lo había dejado atrás, que fuera lo que fuera, no había podido seguirme más allá de ese tramo. Pero entonces, algo cayó sobre el techo del coche. No fue un golpe fuerte, fue más como un deslizamiento, como si algo se hubiera dejado caer desde arriba o desde el aire y se aferrara al auto con garras.
La suspensión crujió. El volante se hizo más pesado. La dirección comenzó a vibrar, como si el pavimento se rompiera bajo las llantas. Y ahí, con las luces ya estables, lo vi. No en la carretera, en el retrovisor. Esa cosa estaba encima del coche. No me preguntes cómo lo sabía si no tenía rostro. Solo lo sentía. Estaba mirando dentro del coche, hacia mí, como si hubiera esperado todo ese trayecto para acercarse, para subirse sin que me diera cuenta. Tomé la desviación hacia la gasolinera más cercana. Frené de golpe. Bajé sin apagar el motor. Y no vi nada sobre el techo. Nadie. Un señor que estaba echando diésel a su camioneta me miró raro. ¿Todo bien, joven?, me preguntó. Solo pude asentir. Fui al baño, me lavé la cara y al salir le pregunté al despachador si conocía algo raro de esa zona. Me miró un segundo y no respondió, pero su expresión fue suficiente. Sabía de qué hablaba. Volví al coche con las piernas tambaleantes. El camino hasta Acapulco fue tranquilo después de eso. Las luces dejaron de apagarse. No vi más ojos, no escuché más arrastres, pero al llegar al departamento encontré algo que me rompió el alma. En la puerta, pegado con cinta, había un sobre viejo, sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano con letra temblorosa. Adentro, una hoja amarilla, doblada en 4, y una nota en voz de mi madre. Si alguna vez lo ves, no lo mires directo, no lo llames, no hables de él, y nunca te detengas en el camino, aunque parezca que ya se fue. Él camina entre postes y recuerda tu nombre. No volví a manejar de noche por esa carretera, jamás, porque en el fondo, aunque intento convencerme de que todo fue producto del cansancio o del duelo, sé que él sigue ahí, esperando, y la próxima vez no se va a conformar con mirarme. Nunca he sido de los que creen en cosas sobrenaturales. Yo soy chofer de tráiler y uno aprende rápido a no hacerle caso a los cuentos que se oyen en la carretera. Que si una mujer vestida de blanco que se aparece en la curva, que si luces que te siguen desde el cielo, que si niños fantasmas pidiendo ride. Puras jaladas, pensaba yo, hasta que me pasó lo del tráiler sin conductor. Mi nombre es Emiliano Rodríguez y llevo manejando tráiler desde los 19 años. Hoy tengo 43. Siempre he trabajado con carga pesada, sobre todo entre Veracruz y el norte del país. Esta historia empezó hace poco más de un año, en mayo, cuando me ofrecieron un viaje urgente desde Minatitlán hasta Chihuahua. Era buen dinero, más del doble de lo normal, pero el detalle es que debía hacerse de noche, sin paradas largas. Que porque la carga no podía exponerse al calor del día. Ni pregunté qué traía, ya sabes cómo es esto. Mientras el depósito caiga en tiempo, a uno no le importa. Me dieron una caja cerrada con sellos y me dijeron que no la abriera. Según esto, traía equipo quirúrgico. A eso de las 9 de la noche salí de la bodega con el tanque lleno y 2 termos de café. Tomé la carretera federal 180 y comencé el recorrido como cualquier otro. Escuchaba mis corridos en la radio, cantaba para no dormirme, me detuve por ahí de las 12 para mear junto a unos árboles. En ese momento fue la primera vez que lo vi. A lo lejos, por el retrovisor, venía un tráiler sin luces. Ni faros, ni luces de posición, nada. Apenas se veía la silueta. Me llamó la atención porque no emitía ningún sonido de motor, pero se mantenía a una distancia constante detrás de mí, como si no tuviera intención de rebasar. Pensé que a lo mejor el conductor tenía problemas eléctricos o algo así, pero me pareció raro que no activara ni los intermitentes. Aceleré un poco para dejarlo atrás. Casi una hora después, me encontré con una caseta cerrada en un tramo abandonado de la autopista cerca de Tierra Blanca. La barrera estaba caída y se notaba que no pasaba nadie por ahí desde hacía años. Según mi GPS, debía haber una estación de servicios, pero todo estaba apagado, como si hubiera sido clausurada hace tiempo. Me bajé a revisar los frenos del tráiler porque empecé a sentir una ligera vibración en el volante. Nada fuera de lo normal. Me subí de nuevo, di vuelta al retrovisor y ahí estaba otra vez.
El mismo tráiler sin luces, estacionado justo detrás del mío, a escasos 5 metros. Un Kenworth rojo, viejo, con la pintura despintada y oxidada. No tenía placas. Me bajé encabronado, dispuesto a gritarle al conductor por seguirme sin razón. Me acerqué hasta la puerta del tráiler y no había nadie, ni dentro ni fuera. La cabina estaba vacía, los asientos rotos, el volante cubierto de polvo y lo peor, no había motor, solo un hueco con restos de tierra y raíces secas, como si el cofre hubiera estado abandonado por años. Traté de no paniquearme. A lo mejor es una broma pesada de alguien, pensé. Me regresé al mío, lo encendí y aceleré como alma que lleva el diablo. No miré atrás, pero no importó. En cada curva del camino, cada tramo largo donde el retrovisor podía mostrarme lo que venía detrás, ahí estaba, sin sonido, sin luces, el mismo tráiler siguiéndome, siempre a la misma distancia. A veces lo veía más cerca, como si flotara en vez de rodar. Llegué a Córdoba con los nervios destrozados. Me estacioné frente a una gasolinera abierta y bajé a tomar aire. Había gente, choferes, un par de traileros jugando dominó cerca de la tienda. Me sentí más tranquilo. Pensé que era el cansancio, que había alucinado. Comí un tamal en hojas de plátano y me serví otro café. Me asomé al fondo del estacionamiento. Vacío. Nada me seguía. Respiré profundo y le llamé a mi esposa. No le conté nada, solo le dije que la amaba y que en unos 2 días estaría de regreso. Ya en la madrugada retomé el camino. Todo iba bien hasta que pasé Zacatecas. El radio comenzó a hacer un ruido extraño, como si alguien hablara en un susurro. Pensé que era interferencia, pero entonces se escuchó claramente una frase que jamás olvidaré. Nunca he sido de los que creen en cosas sobrenaturales. Yo soy chofer de tráiler y uno aprende rápido a no hacerle caso a los cuentos que se oyen en la carretera. Que si una mujer vestida de blanco que se aparece en la curva, que si luces que te siguen desde el cielo, que si niños fantasmas pidiendo ride. Puras jaladas, pensaba yo, hasta que me pasó lo del tráiler sin conductor. Mi nombre es Emiliano Rodríguez y llevo manejando tráiler desde los 19 años. Hoy tengo 40. No vas a dejarlo atrás. Volteé instintivamente al retrovisor. No se veía nada. Estaba completamente solo en la autopista. El silencio me envolvió durante varios kilómetros, hasta que empecé a notar algo aún más inquietante. Mi sombra. La sombra de mi tráiler proyectada por la luna tenía otra forma, como si fuera más larga, más pesada, con una caja más grande. La sombra no correspondía con lo que yo manejaba. Aceleré y lo vi de nuevo. El tráiler rojo, pero esta vez estaba encima de mí, reflejado en los cristales de los letreros verdes, en los espejos retrovisores de otros vehículos y, peor aún, en el parabrisas. Podía verlo por el rabillo del ojo, como si su reflejo se colara en todos los ángulos donde no debía aparecer. No quise detenerme. Seguí de largo hasta Durango. Cada vez que pensaba que lo había dejado atrás, se manifestaba de otra forma. Un golpe seco en la caja, luces que parpadeaban aunque las tuviera apagadas, voces ahogadas en el estéreo y una sensación en el pecho, como si algo me estuviera presionando los pulmones. Finalmente llegué a Chihuahua. La bodega estaba en una zona industrial vacía, un terreno sin pavimentar rodeado de fábricas apagadas. Cuando llegué, no había nadie. Ni un guardia, ni un velador, nada. Solo una pequeña puerta abierta y un letrero colgado. Dejar carga y retirarse. Sin firmas, sin sellos. Eso no era normal. Aparqué como pude, bajé, abrí la caja para comprobar si al menos tenía lo que me habían dicho, pero lo que vi ahí me quitó el aliento. Cajas negras, todas con símbolos pintados a mano, como glifos antiguos o prehispánicos. Y en el centro, una figura cubierta con tela, como una especie de estatua de obsidiana. Me atreví a levantar un poco el paño, y juro por mi madre que vi una cara con cuernos, los ojos cerrados, pero viva. Sentí que me observaba desde dentro, sin abrir los párpados. Cerré la caja de golpe y salí corriendo. Desde entonces, todo cambió. Regresé a Veracruz pensando que todo había terminado.
Pero no. El tráiler rojo comenzó a aparecer en otros lugares, a veces detrás de mí cuando iba al Oxxo, a veces reflejado en los vidrios de la tienda, aunque yo no estuviera manejando. Una noche, mientras dormía, escuché el sonido de un claxon viejo, largo, ronco. Me asomé a la ventana de mi casa, y ahí estaba, estacionado frente al portón, sin luces, con la cabina vacía. Mi esposa no lo vio, mis hijos tampoco. Fui con un padre, me echó agua bendita, rezó, bendijo mi casa, pero no sirvió de nada. El tráiler me sigue. Lo he visto en sueños, en charcos de agua, en fotografías donde no debería estar. Ya no importa qué camino tome, no importa si cambio de celular, de ruta, de trabajo, siempre está detrás de mí. La semana pasada fui al médico porque ya no puedo dormir. Me dijeron que mi presión está por los cielos, que tengo algo llamado trastorno de ansiedad severa. No les creo, no es mi cabeza, no me lo estoy imaginando. Anoche, una vecina me mandó una foto por WhatsApp. Era de la cámara de seguridad frente a mi casa. Se veía mi carro y detrás, estacionado a medio metro, el maldito tráiler rojo, sin conductor, sin placas, sin motor. Hoy es la última vez que escribo esto. Voy a regresar a Chihuahua, a la bodega aquella. Algo me dice que lo que llevé esa noche nunca debía haberlo transportado. Algo se quedó pegado a mí y no me va a soltar. Pero antes quiero dejar esto escrito, por si no regreso, por si alguien lo ve también. Si estás en la carretera y ves un tráiler viejo, rojo, sin luces, siguiéndote a la misma distancia, no frenes, no mires atrás y sobre todo, nunca te detengas a ver si hay alguien manejando, porque no lo hay y aún así, te sigue. No soy un hombre supersticioso, ni lo era. Mi nombre es Ignacio, pero todos en el gremio me conocen como El Chino. Llevo casi 20 años trabajando con una pequeña funeraria en Guadalajara, haciendo de todo un poco, traslado de cuerpos, preparación de difuntos, papeleo, lo que se necesite. No es un trabajo bonito, pero alguien tiene que hacerlo. Me acostumbré al olor a formol, a ver caras desfiguradas por el accidente, a la tristeza que flota en los velorios. Pero hay cosas a las que nunca te puedes acostumbrar. Todo comenzó un viernes por la tarde. Ya era noche cuando el patrón, don Ramiro, me llamó a su oficina. Me dijo que necesitaba que hiciera un traslado especial, algo fuera de lo común. Se trataba de llevar 6 ataúdes hasta un pueblito perdido entre los cerros de Nayarit, llamado San Nicolás del Lamento. El nombre me sonó extraño desde el principio. ¿Y qué? ¿Son muertos de una misma familia o qué? Le pregunté, algo desconcertado. Algo así, me contestó, evitando verme a los ojos. Lo que pasa es que los cuerpos ya vienen preparados desde Tepic, pero los familiares quieren que se entierren allá. El asunto es que deben llegar esta misma noche, sin falta. Se me hizo raro, casi nadie entierra de noche. Pero el patrón insistió en que los familiares ya habían pagado bien, en efectivo y por adelantado. No soy tonto. Cuando el dinero es bueno, no se pregunta mucho. Fui al taller, acomodé los ataúdes en la caja del camión y por costumbre les puse una sábana encima a todos. Aunque ya estuvieran sellados, uno no sabe quién pueda andar husmeando. Salí de Guadalajara cuando el sol apenas se ocultaba detrás del Cerro del Cuatro. Tomé la carretera libre hacia Compostela. El camino era largo, lleno de curvas, y conforme avanzaba, el cielo se fue cargando de nubes. No había luna ni estrellas. La carretera parecía un túnel oscuro, con las luces del camión apenas arañando el asfalto. Ya pasaban de las 11 de la noche cuando vi el letrero oxidado que anunciaba San Nicolás del Lamento, 3 kilómetros. No había luces, ni casas, ni señal en el celular. Tomé el desvío y me adentré en un camino de terracería. Fue ahí donde empezó todo. A medio camino, con los baches sacudiendo los ataúdes en la caja del camión, escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro. Me detuve en seco, pensando que una de las cajas se había movido. Bajé con la linterna en la mano, revisé cada ataúd. Todos seguían en su sitio, bien cerrados. Pensé que tal vez había sido un animal o una rama.
pero justo cuando subí de nuevo a la cabina, lo escuché. Una voz desde la parte trasera del camión, apagada por la madera, pero clara. ¿Ya llegamos? Me quedé inmóvil. Pensé que tal vez lo había imaginado, que era el cansancio, el eco, lo que fuera. Pero entonces volvió. Tengo frío. Sentí que la sangre se me helaba. Me quedé un buen rato ahí, con el motor apagado, en medio de la nada. El único sonido era el del monte y el viento colándose entre los árboles. Encendí el motor de golpe y seguí manejando. Tenía que llegar al pueblito, entregar esos ataúdes y largarme lo antes posible. Pero mientras avanzaba, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más denso, como si el mundo estuviera conteniéndose. Empezó a oler a tierra mojada, pero también a podredumbre, como si algo estuviera descomponiéndose muy cerca. Y luego, una risa infantil. Venía desde la caja del camión. Apreté el acelerador, queriendo terminar con eso de una vez. Me repetía que eran alucinaciones, que tal vez alguno de los ataúdes traía una grabadora o alguna tontería ritual. He visto cosas extrañas en mi trabajo, ataúdes con comida, con cartas, con objetos personales, pero jamás algo así. Al fin llegué al pueblo, o eso creí. San Nicolás del Lamento no tenía postes de luz, ni gente en las calles. Las casas eran de adobe viejo, algunas medio caídas, y todo estaba en silencio. Silencio total. Toqué el claxon un par de veces frente a la pequeña capilla donde debía dejar los cuerpos. Nadie salió. Me bajé, tomé una linterna y caminé hasta la entrada. La puerta estaba entreabierta. Dentro apenas se veían unas cuantas veladoras encendidas. Olía a cera y humedad. Dejé la puerta abierta para que entrara algo de luz del camión. Entonces una figura salió de entre las sombras. Era una mujer, morena, flaca, con un rebozo negro cubriéndole la cabeza. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si no tuvieran fondo. «Ya los estábamos esperando», dijo con voz seca. «Disculpe, ¿hay alguien más que me pueda ayudar a bajarlos?» La mujer negó con la cabeza. «Usted debe hacerlo solo». Así se pidió. Me encogí de hombros y fui por el primer ataúd. Estaba frío, pero no más de lo normal. Lo bajé con cuidado y lo llevé hasta el interior de la capilla. La mujer me indicó que lo colocara sobre una mesa de piedra, cubierta con un petate viejo. Así hice con los otros 5. El último estaba más pesado, o tal vez yo ya estaba agotado. Al terminar, limpié el sudor de mi frente y me volví hacia ella. ¿Algo más? ¿Dónde firmo la entrega? La mujer me miró fijamente. Ahora debe sellar la puerta. ¿Qué? La puerta. Debe cerrarla por fuera y no mirar atrás. Me reí nervioso, pensando que era una broma. Pero ella no sonreía. Su rostro seguía inmóvil, pálido bajo la vela. Así se pidió. Así debe hacerse. Sentí un impulso de largarme de ahí, de echar a correr. Pero por alguna razón, obedecí. Cerré la puerta de la capilla con el candado que estaba colgado al lado. Al darme la vuelta, antes de subirme al camión, escuché algo que no olvidaré nunca. 6 golpes, uno por cada ataúd, desde adentro. No me detuve. Manejé de regreso como loco, sintiendo que algo me observaba desde el monte, desde los árboles. Al llegar de nuevo a la carretera, traté de llamar al patrón, pero no había señal. Dormí dentro del camión, en una gasolinera, con las luces encendidas y el seguro puesto. Al día siguiente fui directo a la funeraria. Don Ramiro estaba en su oficina, tomando café como si nada. Le conté todo, cada palabra, cada sonido, cada golpe. Él me escuchó sin interrumpirme. Al final, solo dijo: «Lo hiciste bien, Chino. Ellos necesitaban llegar antes de que amaneciera». «¿Ellos quiénes? ¿Qué fue eso?» Don Ramiro tomó un folder y me lo extendió. Eran actas de defunción, 6 nombres, 6 personas del mismo pueblo, todos muertos hace más de 30 años, el mismo día, el 2 de noviembre de 1995. ¿Un accidente?, pregunté. Algo así, un ritual, una promesa rota. Esa gente nunca descansó, hasta ahora. No pregunté más, me fui a mi casa, me metí a bañar,
queriendo quitarme el olor a encierro y muerte, pero hay olores que se quedan en la piel y en la memoria. Desde entonces no acepto encargos nocturnos, y cuando paso por algún pueblito olvidado, me aseguro de no mirar mucho, porque a veces, entre las sombras de la carretera, creo ver una silueta parada, como esperando algo, como si aún faltara uno por llegar. Y a veces, en mis sueños, escucho esa voz. ¿Ya llegamos? Yo solo respondo lo mismo. Todavía no, pero pronto, muy pronto. Nunca he sido supersticioso. Nunca le tuve miedo a la oscuridad ni a los cementerios. De niño me burlaba de las historias de fantasmas que contaban mis tías en las reuniones familiares. Siempre fui más del tipo práctico, escéptico. Por eso me costó tanto aceptar lo que me pasó aquella madrugada en la sierra de Oaxaca. Porque lo viví, porque me habló, porque sabía cosas que nadie más debería saber. Todo empezó por una urgencia familiar. Mi mamá se había enfermado de gravedad. Vivía en un pueblo a las afueras de Tuxtepec y yo estaba en Oaxaca capital. Me avisaron por teléfono cerca de las 2 de la mañana. Sin pensarlo, agarré las llaves del coche y salí de inmediato. Ni siquiera eché gasolina. Sabía que el tramo entre la ciudad y la sierra era peligroso de noche, pero el miedo de perderla me empujó. Cargué en una gasolinera de San Agustín Yatareni, compré un café soluble de esos aguados y me aventé el camino sin detenerme. La carretera 175 es conocida por sus curvas cerradas, su niebla repentina y sus tramos donde simplemente no hay señal ni luz, más allá de lo que alcancen a iluminar tus faros. A eso de las 3:30 de la madrugada, pasé por el desvío a Ixtlán de Juárez. En ese tramo ya no hay casas, ni casetas, ni nada. Solo bosque espeso, cerros altos y neblina bajando como si fueran sábanas mojadas colgando entre los árboles. Fue ahí cuando empezó lo raro. Primero, sentí que la camioneta se hacía más pesada del lado del copiloto, como si alguien se hubiera subido en movimiento. Pensé que eran mis nervios, que el estrés y la hora ya me estaban afectando. Pero luego escuché la puerta del copiloto cerrarse. Clarito. Un clac seco, definitivo. Volteé de reojo. El asiento estaba vacío. Pero el cinturón estaba estirado, abrochado, como si alguien estuviera ahí. Me sudaron las manos. Quise decirme que era una falla del mecanismo, que había dejado el cinturón mal puesto, que era normal. Pero entonces lo escuché. Una voz, justo al lado mío. Seria pero cálida, masculina, como de unos 30 años. No sonaba amenazante, al contrario, sonaba como si me conociera. No has pasado por San Juan Atepec desde que murió tu abuela, ¿verdad? Me helé. No respondí, solo apreté más fuerte el volante y miré de frente, como si ignorarlo pudiera deshacer lo que estaba pasando. Pero la voz siguió. Y cada palabra que salía de esa garganta invisible me fue desarmando. ¿Te acuerdas cuando te perdiste en el río, allá en el rancho de Doña Aurelia? Tenías 5 años. Fue un susto tremendo. Tu papá te encontró llorando, con la rodilla raspada, escondido debajo de unas piedras. Nadie sabía eso. Ni yo lo recordaba del todo. Solo vagamente, como un sueño que me contaron tantas veces que terminé creyendo lo mío. Y aquella vez que te escondiste debajo de la cama de tus tíos, en la casa de los Portales de Etla, pensaste que nadie te iba a encontrar, te quedaste dormido entre telarañas, hasta orinaste el colchón. Tenías 7 años, sentí un nudo en la garganta. Esa historia se la conté una sola vez a mi prima Rebeca, cuando teníamos 12 años. Fue un secreto entre nosotros. Juramos no contarlo. ¿Quién eres?, le dije. Mi voz tembló. La voz no respondió enseguida. Hubo una pausa y después, con una serenidad que me desquició, dijo: solo soy alguien que te acompaña cuando nadie más puede hacerlo. No sabía si estaba soñando, si me estaba volviendo loco, pero no me detuve. Sentía que si frenaba, si me bajaba, me iba a pasar algo peor. La voz no me gritaba, no me insultaba, no se reía, solo platicaba.
como si estuviéramos compartiendo el camino, como si fuéramos viejos amigos, o más bien, viejos enemigos íntimos. Durante un buen tramo me contó historias, detalles de mi infancia, de mis pensamientos, de cosas que yo jamás le dije a nadie. Me habló de un dibujo que hice en la primaria, con lápices de colores, mordidos, donde dibujé un monstruo con cara de mi maestro de educación física. Me dijo el nombre del perro de mi vecino con el que jugaba en secreto. Me describió el color del vestido que llevaba mi mamá el día que me regañó por rayar la pared con plastilina. Todo eso era real, todo eso había pasado, y él lo sabía. Intenté prender la radio, pura estática. Quise marcarle a alguien, no tenía señal, ni una rayita. Era como si el mundo se hubiera replegado, como si la carretera fuera una lengua larga de soledad donde solo estábamos él y yo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, le pregunté finalmente, con los dientes apretados. Porque hoy es tu última oportunidad de recordar lo que fuiste, lo que dejaste atrás. ¿Recordar qué? Que no estás solo, nunca lo has estado, y que cuando eras niño, tú me veías. ¿Te acuerdas? Ahí me dieron ganas de gritar, porque de pronto sí me acordé de una figura que se sentaba en el rincón de mi cuarto cuando tenía fiebre, de una sombra que me hablaba en sueños y que una vez me enseñó dónde estaba escondido un dulce, de una voz que me susurraba mi nombre cuando me quedaba dormido en los asientos traseros del coche de mi papá. Siempre creí que era imaginación infantil, juegos de la mente. Pero ahí estaba otra vez, años después, con voz de hombre, sentado invisible a mi derecha, diciéndome cosas que me hacían temblar de adentro hacia afuera. Te fuiste olvidando de mí, poco a poco, dijo, como todos. Pero hay un momento en el camino, justo antes de llegar a la Loma del Ahorcado, donde los que fuimos olvidados podemos volver. La Loma del Ahorcado. Sí, claro, todos los traileros la conocen. Es una curva peligrosa entre los cerros, donde hace muchos años colgaron a un ladrón. Dicen que ahí se aparece el fantasma, que a veces se ve un bulto colgando de un árbol seco. Siempre pensé que eran cuentos, pero justo antes de llegar ahí, la niebla se volvió más espesa y el aire dentro del coche se enfrió como si me hubiera abierto el congelador. Mi copiloto invisible se cayó. El silencio fue más ruidoso que cualquier palabra, y entonces lo vi. Una figura colgando, un cuerpo. No se movía con el viento, no tenía rostro, pero supe que me miraba. El coche se apagó, los faros murieron, el motor tosió y quedó inerte, justo a medio camino de la curva. Todo quedó en absoluta oscuridad. Intenté encenderlo, nada. Volteé al asiento del copiloto. La forma del cinturón seguía abrochada. La silueta hundía ligeramente el asiento, pero ya no hablaba. ¿Qué quieres?, grité. Nada. Apreté los ojos, los volví a abrir, y ahí estaba, una figura, sentada, negra, como hecha de humo denso. No tenía rostro, pero se sentía presente, palpitante, como si estuviera hecha de mis propios miedos. Te estoy devolviendo lo que perdiste, dijo por última vez. Y entonces una oleada de imágenes me invadió. Recuerdos que no eran míos, caminatas por pueblos que nunca visité, voces desconocidas, llanto, desesperación y una sensación abrumadora de soledad, como si esa cosa hubiera sido yo en otra vida, o algo que nació conmigo. El coche volvió a encenderse solo, los faros se encendieron, la figura del ahorcado ya no estaba, el copiloto tampoco. El cinturón se había soltado, caído sobre el asiento como si nadie hubiera estado ahí. Seguí manejando. Llegué a casa de mi mamá poco antes de las 5. Estaba mejor. El susto había pasado. Me abrazó. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero sabía que no era cierto. Desde esa noche, cada que manejo solo por una carretera, siento esa presión en el asiento del copiloto, como si algo se sentara conmigo. No me habla. No siempre, pero cuando lo hace, solo dice una cosa. Todavía no acabamos de recordar. Cuando salí de Tehuacán aquella noche, no tenía idea de lo que me esperaba.
Solo sabía que tenía que llegar a Oaxaca antes del amanecer. Mi mamá había enfermado de gravedad y mis hermanas estaban esperándome en el hospital civil. Había salido tarde de la base de carga porque el supervisor se empeñó en revisar todo el camión antes de dejarme ir, y aunque ya estaba descargado, no me dejaban salir hasta firmar el control de salida. Eran casi las 11:30 cuando arranqué la camioneta Nissan blanca, vieja pero resistente, con la que hacía entregas para una empresa de abarrotes. Decidí irme por la carretera de Cuacnopalán rumbo a Nochixtlán, una ruta que conocía de memoria pero que a esa hora, con todo oscuro y los cerros rodeándote por ambos lados, se sentía como un abismo. Tenía el estéreo prendido con música ranchera bajita para mantenerme despierto. Llevaba café de Oxxo en un termo grande que ya estaba tibio, y aunque no me gusta mucho, me ayudaba a no cabecear. Pasando el kilómetro 70, las luces de la carretera empezaron a escasear. Ya no había casetas ni patrullas, solo el zumbido del motor, el golpeteo leve del viento y los faros alumbrando la cinta negra que parecía tragarse todo. Entonces empezó a sentirse el frío, y no era un fresco normal de madrugada. Era un aire helado, seco, como cuando abres un congelador antiguo. Se metía por las rendijas del tablero, aunque traía las ventanas cerradas. Revisé que el aire acondicionado estuviera apagado, y así era. Pensé que quizá venía un frente frío, aunque en Oaxaca no suelen pegar tan fuertes. Poco después, cuando el reloj marcaba la medianoche, vi a una niña parada al borde de la carretera. No tendría más de 7 años. Estaba sola, vestida con un camisón blanco largo, como de hospital o de escuela vieja. No hizo ningún gesto. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia mi camioneta. No había casas cerca, ni ranchos, nada. Pasé de largo. Mi primer impulso fue frenar, pero algo en mi cuerpo se tensó, como si algo me advirtiera que no debía detenerme. Me quedé con la imagen de la niña clavada en la cabeza, hasta que los faros ya no la alcanzaban. Y entonces, sin razón aparente, la radio empezó a sacar un ruido raro, como un zumbido mezclado con estática. Pensé que era por la señal del cerro, pero al querer bajarle el volumen, la perilla no reaccionaba. Fue ahí cuando un viento gélido se coló dentro de la cabina. No puedo explicar cómo. Todo estaba cerrado, pero lo sentí, como si alguien abriera la puerta de una morgue. El aire se volvió denso, me costaba respirar. Y justo en ese instante vi cómo aparecieron unas marcas de manos pequeñas en el parabrisas. No venían de afuera, estaban por dentro. 5 dedos delgados, perfectamente delineados, como si una criatura diminuta hubiera apoyado sus palmas desde el interior del cristal empañado. Frené de golpe. El café se me derramó en los pantalones y casi suelto el volante. Las marcas seguían ahí, frescas, como si se acabaran de formar. No escuché ninguna puerta abrirse. No sentí movimiento en la cabina, pero las manos estaban ahí. Quise borrarlas con la manga de la chamarra, pero apenas la toqué, sentí un frío tan profundo que el brazo me dolió hasta el hueso, como si el vidrio estuviera a temperaturas bajo cero. El resto de la cabina estaba templado, pero ese punto exacto era un hielo imposible. Decidí seguir conduciendo, con el corazón en la garganta y el cuello tenso, como si algo estuviera justo detrás de mí. No volteé. No quise ver el espejo retrovisor. Algo en mí sabía que si volteaba, iba a ver algo que no debía estar ahí. Avancé varios kilómetros hasta que vi la luz de una gasolinera cerrada. Paré a un lado, bajé con la linterna del celular y me di cuenta de algo más. En el exterior de la camioneta no había ninguna marca. El parabrisas por fuera estaba limpio, pero desde adentro seguían las manos, visibles como si hubieran sido impresas con vapor o grasa. Aproveché para ir al baño que estaba abierto del otro lado, donde los choferes suelen parar a orinar. Al regresar, ya más tranquilo, miré hacia la cabina desde afuera y sentí que el alma se me caía al piso. Adentro, en el asiento del copiloto, había una silueta pequeña, oscura, inmóvil, como si la niña que vi en la carretera ahora estuviera sentada en mi camioneta, esperándome. No corrí, no grité, no supe qué hacer.
Encendí el celular y marqué a mi hermana, pero no entraba la llamada, ni una sola rayita de señal. Y entonces, sin que tocara el control, se activó la alarma de la camioneta. Las luces comenzaron a parpadear y el claxon sonaba intermitente, como si algo adentro se moviera. Fui hacia la puerta del conductor, la abrí con el control manual y la silueta ya no estaba. Las marcas en el parabrisas seguían ahí, pero ahora había más. Ya no eran dos. Eran al menos 6 o 7 pares de manos, de distintos tamaños, como si varios niños hubieran presionado sus palmas contra el cristal al mismo tiempo. Me temblaban las piernas. Me subí y arranqué, sin pensar, solo queriendo salir de ese tramo. Pero algo cambió. La carretera ya no era la misma. Las señalizaciones ya no estaban. Todo estaba envuelto en una neblina espesa, blanca, que no había visto ni en las zonas altas de Puebla. No podía ver más allá de 5 metros. Tuve que ir despacio, sintiendo que algo me vigilaba. Y entonces lo oí. Una voz, dentro de la cabina. ¿Dónde está mi mamá? Me quedé helado. No era mi imaginación. Era una voz clara, infantil, y venía del asiento trasero. La camioneta no tenía asiento trasero, solo un área con cajas vacías de refresco y algunas cobijas. Pero la voz sonó ahí, cerca, como si alguien me hablara al oído. ¿Dónde está mi mamá?, volvió a decir, más insistente, más cerca. No respondí. Me limité a seguir manejando, repitiéndome que ya iba a amanecer, que esto no podía durar para siempre. Me dolía la cabeza. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cuando por fin vi la desviación hacia Nochixtlán, creí que todo había terminado. Pero antes de llegar al puente, la camioneta se apagó. Se detuvo en seco. Las luces, el motor, todo. En medio de la nada. Y entonces, en la oscuridad total, los vidrios se empañaron completamente. Desde dentro. Y de nuevo, esas manos comenzaron a aparecer. Decenas. Como si un salón entero de niños invisibles se hubiera acercado a mi vehículo. Y luego, golpes. Golpes secos. Desde adentro. En el toldo. En las puertas. En los cristales. «¡Regresa!», dijo una voz distinta, más grave, no de niño. Y fue ahí cuando entendí que no era una niña. No del todo. Que lo que vi no era un alma inocente, sino una presencia más vieja, más retorcida, usando la forma de un infante para engañar. Me arrodillé sobre el volante, cerré los ojos, recé lo poco que me sabía, y cuando abrí los ojos ya amanecía. La camioneta encendió sola, como si nada hubiera pasado. Las marcas habían desaparecido. El aire estaba normal. Solo quedaba una cosa. En el tablero, colgado del retrovisor, había un moño blanco, de esos que se cuelgan en los ataúdes de niños pequeños. No me detuve hasta llegar a Oaxaca. Nunca volví a pasar por esa carretera. Cambié de trabajo. Nunca conté esto completo a mi familia. Solo dijeron que llegué pálido, tembloroso y con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en semanas. Pero aún guardo ese moño. Lo tengo en una caja, junto con la chamarra que usé esa noche. Y a veces, cuando hace frío en la madrugada, puedo jurar que algo se mueve en la sala de mi casa. Algo pequeño, que deja huellas en los vidrios, por dentro. Y cada vez que escucho una voz de niño por la calle a altas horas, me detengo, apago el motor y espero, porque sé que aún me está buscando, porque sé que no fue un accidente, fue una invitación, y yo, sin saberlo, la acepté. Nunca he creído en las cosas que no se pueden tocar, ver o explicar con lógica. Crecí en un rancho cerca de Chignahuapan, entre vacas, tierra mojada y el frío que cala hasta los huesos. Ahí uno aprende que las historias de aparecidos y brujas sirven más para espantar niños que para asustar a un hombre ya curtido por la vida. Eso pensaba, al menos, hasta esa madrugada maldita en que tomé el camino equivocado por la Sierra Norte de Puebla. Era noviembre, justo después del Día de Muertos. Había ido a Teciutlán a dejar unos muebles que me encargaron llevar desde la Ciudad de México.
Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay menos tráfico, el aire es más limpio y puedo poner mi música sin que nadie me moleste. Aparte, con el clima serrano, el silencio tiene algo que me ayuda a pensar. Cargué la camioneta por la tarde, revisé los frenos, como siempre, y salí alrededor de las 9. El plan era regresar por la carretera federal 130, pasar por Zacatlán y llegar a mi casa para el desayuno. Pero por confiarme de más y no revisar bien el GPS, me metí por una desviación secundaria que cruza por un tramo boscoso que casi no aparece en los mapas. Uno de esos caminos que ni nombre tienen, de esos que usan los locales para cortar camino, pero que siempre se recomienda evitar si no conoces la zona. Al principio todo estaba bien. El camino era estrecho, pero estaba en buen estado. Las curvas eran muchas y había poca luz, pero llevaba los faros largos encendidos y el estéreo sonando bajito. Un par de veces pensé en dar la vuelta, pero ya estaba muy metido. Además, no sentía miedo, solo una incomodidad ligera, como cuando entras a una casa ajena y sientes que no te quieren ahí. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando empezó la neblina. Primero eran apenas hilos flotando entre los árboles, como humo que se estira, pero en menos de 10 minutos, se volvió tan densa que ya no podía ver más allá de 5 metros. La luz de los faros se rebotaba contra la bruma y el aire tenía un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con incienso rancio. Abrí un poco la ventana y lo confirmé. Ese aroma no era natural. Era parecido al copal, pero más agrio, como si estuviera quemado desde hace días. Reducí la velocidad a menos de 30 por hora. Empecé a notar que el bosque a los lados del camino ya no sonaba. No había grillos, ni ranas, ni siquiera el susurro del viento. Solo el murmullo del motor, mis propios latidos y la maldita neblina que parecía hacerse más espesa con cada kilómetro. Fue entonces cuando los vi. Pensé que era una ilusión óptica, un reflejo causado por la niebla o algún poste viejo, pero no. Eran autos. Una fila de vehículos antiguos estacionados a un lado del camino. El primero era un Ford de los años 40, con la carrocería oxidada pero reluciente en ciertas partes, como si hubiera sido lavado hace poco. Luego seguía un camión de pasajeros, de esos que ya no circulan desde hace décadas. Atrás de él, una camioneta de redilas, luego un bochito, un sedán de los 70s. Así hasta perderse en la bruma. Todos apagados. Todos perfectamente alineados, todos con las ventanas cerradas. Reduje la velocidad hasta quedar casi detenido. Me fui acercando con cuidado, viendo los vehículos uno por uno. Eran muchos. Calculé por lo menos una veintena. No tenían placas visibles. Algunos estaban casi nuevos, otros llenos de óxido. Todos eran modelos antiguos, muy antiguos. Pero eso no fue lo que me heló la sangre, fue la gente dentro de ellos. Cada vehículo tenía ocupantes, en algunos solo el conductor, en otros familias completas, todos sentados, completamente quietos, como si esperaran algo. Lo peor fue cuando vi sus rostros, o más bien, cuando me di cuenta de que no tenían ojos. Sus cuencas estaban vacías, no sangraban, no estaban mutiladas, solo vacías, como si nunca hubieran tenido ojos, pero eso no les impedía mirarme. Porque lo sentía como todos esos rostros huecos me seguían con la cabeza, girándola lentamente, conforme pasaba junto a ellos. Tuve que parar. Mis manos temblaban sobre el volante, sentí que me faltaba el aire. Apagué la música, todo quedó en silencio. Solo se oía un golpeteo suave contra la carrocería, como si algo estuviera cayendo. Bajé la mirada. Ceniza. Una fina lluvia de ceniza caía sobre mi parabrisas, no del cielo, sino desde los árboles. Volví la mirada al frente y pegué un brinco. Una niña parada en medio del camino. Vestía un vestido blanco sucio y su cabello le cubría el rostro. Estaba descalza y sus pies parecían hundirse en la tierra como si no pesara nada. No se movía, solo alzaba una mano y señalaba hacia los vehículos. El miedo me paralizó. Quise poner reversa, pero el espejo me mostró algo imposible. Más carros.
Una fila idéntica a la que tenía enfrente, bloqueando también el camino por donde venía. Y en cada uno, más pasajeros sin ojos, observándome. La niña comenzó a caminar hacia mí, lento,